Guatastina, pero no me guati. Exnapos que subsecretario recibirini. La imaristina es que Exnapo recibir Pawat a las 10 de la mañana. Bancos cachahuatas cachmono y magali correct minuta. Surant de cara caliente exnean guantatiano. El permiso de las autoridades. Santa Fe de la Laguna, 30 de enero 2017. Minuta de acuerdo. Minuta de acuerdo que se levanta entre representantes del gobierno del estado, encabezados por el subsecretario de Seguridad Pública, Carlos Gómez Arrieta, y el director de Gobernación, Víctor Manuel Lara, y la comunidad de Santa Fe de la Laguna. Acuerdos. Primero, el gobierno del estado se compromete a atender una mesa de trabajo el día 31 de enero a las 10 horas en Palacio de Gobierno entre el subsecretario de Gobernación, el Consejo Supremo y el presidente municipal de Quiroga para tratar la agenda de trabajo con el Consejo Supremo y la presidencia de Quiroga. Segundo, el gobierno del estado se compromete a generar una reunión con el secretario de Gobierno como antesala a la reunión con el gobernador la próxima semana por intermediación del subsecretario de Gobierno. Tercero, el gobierno del estado se compromete a generar las condiciones para una reunión con el gobernador la última semana de febrero del presente año. Cuarto, las comunidades se comprometen a levantar los bloqueos y liberar las patrullas retenidas, así como permitir el libre paso. Dices algo, no gobierna, que lo catizo. Solo dices, aguantan con él, escuchan tu mundo. Para que se me llame tanto, aguantan la atención, que chance con la quicio. Calla, si uno es napa cara, que es que chiso peregrina, bloque uno, camate, rochas, nis pampe, de oicha, me lo chpa, pero no. Samakini, tomari, nanis, que carapan, camate, man, sopok. Kahini amate, nanis, que calzón, sí. Kasira wen, kaisho wen korio, kaisho muchachica. Cuando se trucha no piringa, que no a tu federal mutica. En el caso de Sabina, donde nos tocó estar en el crucero Sirawen, parece que las cosas salieron bien. Significa que las comunidades están presentes con este movimiento regional de la meseta purépecha, con el Consejo Supremo Indígena de Michoacán. Se está ratificando una vez más que hay gente y que habemos gente en todas las comunidades con raíces todavía originales y que para allá vamos. El día de hoy es histórico a nivel nacional porque están dadas las situaciones. ¡Viva los pueblos indígenas! ¡Viva! Buenas tardes, soy el jefe de tenencia de San Ángel Surbucapio. Me da gusto estar en estas tierras que sabemos que han sido combativas desde hace muchas décadas. A nosotros nos tocó bloquear frente a Calzonsi, la comunidad de Capacuaro, Apo de Rosario, y por ahí algunas comunidades de Tomintán, Pareta. Mi nombre es Iván Paz Mendoza, de la comunidad indígena de Sirawen. Pues felicitarlos, que son un pueblo de lucha, de una historia de lucha ya de mucho tiempo. Sirawen también estamos en pie de lucha. Gracias. Con el permiso de las autoridades de Santa Fe, mi nombre es Bernardo Matías Rodríguez, yo formo parte del Consejo Comunal de Pichátaro. También nosotros estamos en pie de lucha y Pichátaro pues siempre va a estar para ayudarles en lo que se pueda. Gracias. Yo soy de bienes comunales de la comunidad de Cocuyo, yo también formo parte del Consejo Supremo y sí, nosotros también mandamos gente a Carapa.
nosotros somos una comisión que estamos participando aquí. Entonces nosotros sí estamos en pie de lucha también, estamos con el Consejo Supremo y aquí estamos, compañeros, aquí estamos. Hubo una movilización en 6 puntos del estado, toma de carreteras en 6 puntos, en Carapan, en Sopoco, aquí en Santa Fe de la Laguna, en Hueporio, en Calzoncin y en Sirahuen. Esas 6 tomas se hicieron por el Consejo Supremo Indígena de Michoacán y se llegaron a 3 acuerdos con el gobierno del estado. El primer acuerdo es una reunión el día de mañana, martes 31, a las 10 de la mañana con el subsecretario de Gobernación, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán y el presidente municipal de Quiroga. Con ellos se van a empezar los trabajos para la entrega y administración del presupuesto directo y se va a continuar con los trámites para hacer una obra de alto impacto en cada comunidad. El segundo acuerdo es una reunión la semana que viene, el miércoles, con el secretario de Gobierno para continuar con estos trabajos. Y el tercer acuerdo es una reunión con el gobernador la 4ª semana de febrero para ya iniciar los trabajos ya formalmente. Esos son a grandes rasgos lo que se logró o los acuerdos de esta toma. Ese era el primer objetivo. El segundo objetivo era denunciar que en Michoacán las políticas públicas para los pueblos originarios son discriminatorias. Son discriminatorias porque no dan el presupuesto que les corresponde a las comunidades, sino les dan solamente migajas. Y son violatorias de derechos porque no se consulta a ninguna comunidad sobre lo que ellos quieren, sino son políticas paternalistas impuestas. Entonces el segundo objetivo era denunciar estas políticas públicas discriminatorias, estas políticas públicas paternalistas y que no estamos de acuerdo, que los pueblos originarios tienen derecho a la libre autodeterminación y a la autonomía.